Bien, avanzamos ya en esta última parte de la Unit 3, Past Events, unidad 3, eventos, acontecimientos del pasado, la última unidad de este curso tercero de ESPA. Vamos ya con el vocabulario primero. Vamos a ver una serie de contenidos como vocabulary, reading, writing, learning abilities y culture. Todos esos aspectos del final del tema. Vamos a empezar con el vocabulario. Palabras relacionadas con la tecnología. En inglés, technology. New technology sería nueva tecnología. Por ejemplo, mobile phone, teléfono móvil, simplemente mobile sería móvil. Camera, cámara. Air conditioner, aire acondicionado. Clock, reloj, es el reloj de pared. El reloj de pulsera se dice watch, como la misma palabra que se utiliza el verbo ver la televisión, etc. Sound system, sistema de sonido. Fridge, frigorífico. Laptop, portátil, porque el ordenador de sobremesa es computer. Microwave, microondas. Oven, horno. PC, las siglas de personal computer, ordenador personal. DVD, digital video disc. Access, puede ser acceso o acceder. Messages, mensajes. Games, juegos. Texts, textos. Search, como aparece siempre en los motores de búsqueda en internet, buscar. Download, descargar. Y lo contrario sería subir, que es upload. Music, música. Update, actualizar. Por eso muchas veces vemos el mensaje en el ordenador que pone updating, que significa actualizando. Todo esto, si manejamos ordenadores, seguramente es un vocabulario que hayamos visto en alguna ocasión e incluso que estemos familiarizados con él. Bien, otro apartado que aparece aquí al final es el tema de las fechas. En inglés, dates. Dates son fechas o también citas. Bien, ¿cómo ponemos las fechas en inglés? Una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se lee. Bien, escribirlas siempre tenemos que utilizar los números ordinales, de orden. Primero, segundo, tercero, ya lo vimos recordándolo en un vídeo anterior. Entonces, ponemos primero el número, el día, en número ordinal, después el mes y después el año. O primero el mes, después el número y después el año. O también de forma abreviada con barras, primero el día, después el mes, el año, o con puntos. Entonces, este sería el 2 de abril de 1995, pues ponemos el 2 en número ordinal, second. Recordemos, first es primero, second, segundo, third, tercero, y todos los demás se les pone TH. Por ejemplo, cuarto, fourth, terminado en TH. Quinto, fifth, terminado en TH. Sexto, sixth, terminado en TH. Todos igual menos los que vuelven a acabar en 1, 2, 3. Por ejemplo, 21, 21st, 22, 22nd, 23, 23rd, etc. Bien, se escribiría así, pero ¿cómo se leen? Tenemos que tener en cuenta que, como vamos a ver después, los años en inglés se leen de 2 en 2. Entonces, nosotros decimos 1995, pero en inglés se leen de 2 en 2. De 2 cifras en 2 cifras. Entonces, el año 1995 sería 1995. Entonces, ¿cómo se lee toda esta fecha? Pues se puede leer the 2nd of April, el 2 de abril, o April, que sería esta segunda fecha. April the 2nd, 1995, es lo más usual. Bien, ¿cómo decimos, por ejemplo, cuando hablamos mi cumpleaños es el día tal o la reunión será el día tal? Pues siempre se pone en inglés la preposición on, igual que la utilizamos en los días de la semana. On Monday, on Friday, on Saturday, el lunes, el martes, el viernes. Entonces, mi cumpleaños es el 22 de marzo, sería my birthday is on the 22nd of March. On the 22nd of March. No ponemos de aquí, pero si ponemos el número ordinal, the 22nd of March, on the 22nd of March. Al leerlo, si ponemos de, como aquí, April the 2nd, 1995. Bien, ¿cómo leemos los años? Hemos dicho de 2 en 2. Entonces, 1983 sería 1983.
2012. 2012. En este caso, a partir del año 2000 se suelen leer como lo hacemos en español, de mil en mil, aunque también es frecuente hacerlo de dos en dos, 2012 o 2015 o 2016, 2017, ¿vale? Pero también a partir del año 2000 se pueden leer como miles, 2001, 2014, 2005, etc. Bien, continuamos con una lectura, reading, sobre tecnología, technology. Vamos a leerlo y ahora vamos a traducirlo para ver si entendemos. Bien. It is difficult to understand our society if we don't consider computers. Thanks to computers, we can have access to information. We can interchange messages and documents. We can play computer games. We can write and save texts. We can solve mathematics. We can search things in the internet. We can download files in order to watch TV and movies and to listen to music. We can communicate with other people. As technology changes so much, computers can become obsolete quickly, and we should update our devices and skills very quickly as well. Bien, vamos a ver qué significa todo este texto. Es difícil comprender nuestra sociedad si no tenemos en cuenta los ordenadores, si no consideramos los ordenadores. Gracias a los ordenadores podemos tener acceso a la información. Podemos intercambiar mensajes y documentos. Podemos jugar a juegos de ordenador. Podemos escribir y guardar textos. Podemos resolver matemáticas. Podemos buscar cosas en Internet. Podemos descargar documentos, archivos, con el objetivo de ver televisión, ver la televisión y películas, y escuchar música. Podemos comunicarnos con otras personas. Como la tecnología cambia tanto, los ordenadores pueden volverse obsoletos rápidamente y deberíamos actualizar nuestros aparatos y nuestras habilidades, nuestras competencias también de manera rápida. Bien, hemos visto cierto vocabulario en este texto que se pone de manifiesto, hemos leído el texto, hemos comprendido el texto, para eso hemos hecho una traducción y bien, vamos a continuar con otra lectura sobre un aspecto cultural, un aspecto histórico, como la batalla de Hastings, the Battle of Hastings, que pasó ya hace mucho tiempo, concretamente en el año 1066, siglo XI, una batalla entre el rey anglosajón Harold en Inglaterra y Guillermo el Bastardo, el duque de Normandía. Bien, en esa batalla que se realizó, que se produjo aquí, en este pueblo, Hastings, vemos que está al sur de Londres, en la costa, pegando con la región más septentrional, más al norte de Francia. Entonces hubo una batalla entre los dos reinos y ganó Francia. Por eso ya veremos, ya lo sabemos, que durante mucho tiempo Inglaterra, lo que consideramos hoy Inglaterra, estuvo gobernada por Francia. De ahí que muchas palabras del francés hayan pasado al inglés. Entonces hubo ahí mucho tiempo en el que Inglaterra pues fue dominada por Francia. Vamos a leer ahora un texto sobre esa conquista. Se utiliza el pasado. Vamos, como hemos hecho anteriormente en el texto, lo leemos y después traducimos. When King Edward the Confessor died in 1066, the Saxons didn't have an heir to the throne, because King Edward didn't have children, so they elected Harold Godwinson to be king. But William, Duke of Normandy, France, wanted the throne of England too, so on the 14th of October he fought against the Saxons at Senlac Hill, near Hastings. In this battle, William killed Harold and destroyed his army. At that moment,
he began the Norman conquest. He finally became the King of England on the 25th of December 1066. After the conquest, William built a castle in Hastings, an abbey on Senlac Hill, and he called it Battle Abbey. Bien, aquí nos explica algo más sobre esa historia, sobre la batalla de Hastings, que como sabemos fue en 1066 en plena Edad Media, siglo XI. Con lo cual tenemos aquí la imagen de un tapiz, del tapiz de Bayeux, famoso, que se hizo para recordar y contar esa batalla. Bien, cuando el rey Eduardo el Confesor murió en 1066, los sajones no tenían heredero al trono, porque el rey Edward no tenía descendencia, no tenía niños. Así que eligieron a Harold Godwinson para ser rey. Pero William, o Guillermo, el duque de Normandía en Francia, quería el trono de Inglaterra también. Entonces, el 14 de octubre de ese año, de 1066, él libró una batalla, luchó contra los sajones en la colina Senlac, cerca de Hastings, a 11 kilómetros al norte del pueblo de Hastings. En esta batalla, Guillermo mató a Harold, que era el rey de los sajones, y destruyó su ejército. En ese momento, él empezó la conquista normanda, la conquista de los sajones. Finalmente, se convirtió en rey de Inglaterra el día 25 de diciembre de 1066. Después de la conquista, Guillermo construyó o edificó un castillo en Hastings y una abadía en la colina Senlac, y la llamó la Abadía de la Batalla. Bien, vamos a ver esta imagen que nos reproduce un poco lo que pasó más concretamente allí. Si vamos por partes, en el número 1, aquí fue el lugar de la batalla, cerca de Hastings, como hemos dicho. Arribaron a esa costa 700 barcos normandos desde Francia, también tropas normandas, 15.000, ¿vale? Llegaron a ese punto contra 5.000 sajones que llegaron también a la batalla, y refuerzos desde Stamford Bridge en Londres. Bien, los normandos derrotaron a los sajones, como hemos visto. El rey Harold murió, y entonces a partir de ese momento, el 25 de diciembre, pues el Guillermo el Conquistador, que se llamaba Guillermo el Bastardo antes, se convirtió en rey. Bien, hemos visto, por tanto, hemos leído un texto histórico sobre la batalla de Hastings, y hemos visto cómo se utilizan verbos en pasado. Vamos a avanzar. Tenemos otro texto, Reading Biography of Alexander Graham Bell, una biografía sobre este hombre, Alexander Graham Bell, que también fue inventor. De hecho, le debemos el telégrafo a él también, y también el teléfono, como es normal. Bien, vamos a utilizar el pasado aquí también, y vamos a hacer lo mismo. Empezamos a leer. Alexander Graham Bell, March the 3rd, 1847, August the 2nd, 1922, was a teacher, scientist, and inventor. He was the founder of the Bell Telephone Company. Bell was born in Edinburgh, Scotland. His family was known for teaching people how to speak English clearly, elocution. Alexander Graham Bell went to the Royal High School of Edinburgh. He graduated at the age of 14. At the age of 16, he got a job as a student and teacher of elocution and music in Winston House Academy at Elgin in Morrisey. He spent the next year at the University of Edinburgh. While still in Scotland, he became more interested in the science of sound, acoustics. In 1870, when he was 23 years old, he moved with his family to Canada, where they settled at Brantford, Ontario. Bell began to study communication machines. In 1876, Bell got a patent for the invention of the telephone and started the Bell Telephone Company with others in July 1877. Bell married
Mabel Hubbard on July the 11th, 1877. He died in Baddeck, Nova Scotia, Canada, in 1922. Bien, este texto está sacado originalmente de Wikipedia y está adaptado. Entonces, empecemos. Alexander Graham Bell, 3 de marzo de 1847, 2 de agosto de 1922, fue profesor, científico e inventor. Fue el fundador de la compañía de teléfonos Bell. Bell nació en Edimburgo, Escocia. Su familia era conocida por dedicarse a la educación y enseñar cómo hablar inglés de forma clara, lo que se llama logopedia, elocución, etc. Alexander Graham Bell fue al Instituto Royal de Edimburgo. Se graduó a la edad de 14. A la edad de 16 consiguió un trabajo como estudiante y profesor de logopedia y música en la Academia Westonhouse, en Elgin, en el condado de Moray. Él pasó el siguiente año en la Universidad de Edimburgo. Mientras estaba en Escocia, él se llegó a interesar mucho en la ciencia del sonido, es decir, en la acústica. En 1870, cuando tenía 23 años, se mudó con su familia a Canadá, donde se afincaron en Brantford, en Ontario. Bell empezó a estudiar las máquinas de comunicación. Empezó a interesarse por ellas. En 1876 sacó una patente para la invención del teléfono y empezó con la compañía de teléfono Bell, junto con otros en julio de 1877. Bell se casó con Mabel Hubbard en el 11 de julio de 1877. Él murió en Baddeck, en Nueva Escocia, Canadá, en 1922. Bien, vamos a pasar a esta parte, Learning Abilities, habilidades de aprendizaje, donde vamos a recordar cómo, al igual que pasa en castellano, en inglés tenemos palabras que pueden tener significados y orígenes diversos e incluso parecidos, ¿no? Y similares, como los sinónimos, que son palabras distintas pero que significan lo mismo, como es el caso de movie y film. Movie se utiliza en inglés americano para hablar de película, film en inglés británico. Es el caso de waiter y barman, los dos significan lo mismo. Camarero, barman es lo mismo. O opposites, que son los antónimos, como por ejemplo start y finish. Empezar, acabar. Come, do. Hacer, venir. Sería come and go. Ir y venir. Como es el caso de big, small. Grande, pequeño. O homonyms, que son las palabras homónimas. Son las palabras que tienen se escriben de forma igual, pero tienen distintos significados. Aparecen distintas acepciones en el diccionario. Es el caso de right, que puede ser derecha, correcto, etc. Tarde, que en inglés se puede decir late, para llegar tarde. Evening, si estamos hablando de dentro de varios momentos en el día. Bien, es el caso del verbo play, que puede ser jugar o tocar, o es el caso de mañana, que se dice tomorrow o tomorrow morning, depende de lo que queramos decir, ¿no? Tomorrow morning sería mañana por la mañana. O el verbo spend, que puede ser gastar dinero, o spend, que significa también pasar tiempo. Del idioma sajón, antes de formarse el inglés, y del latín, que también tuvo contacto con el sajón, pues aparecen palabras de raíz latina y de raíz completamente sajona, que significan lo mismo. Intelligent viene del latín, significa inteligente. Clever es del idioma sajón, que es listo. Entonces significan algo parecido. Es lo que pasa con la palabra liberty, freedom. Freedom, libertad. Liberty, pues también libertad. Palabras cercanas, ¿no? Como table, mesa, y desk, que no significa exactamente mesa, sino es pupitre, mesa de escritorio. Es el caso, por ejemplo, de clock y watch, que hemos mencionado antes. Watch es reloj de pulsera, clock significa reloj, pero es reloj de pared. Y palabras que se tienden a confundir, como por ejemplo ham, que es jamón, y jam, que es mermelada. No se pronuncian igual. Es el caso de kitchen y chicken. Se pronuncian diferente y significan cosas diferentes. Kitchen es cocina, chicken es pollo. Es lo mismo que
angry y hungry. Angry como Angry Birds, angry significa enfadado, hungry significa hambriento. Vamos ya con nuestra última parte histórica también. Vamos a hablar de la esclavitud. Tenemos aquí una leyenda que aparece en el temario. My history is of Africa, my past is of the West Indies, my present is of England, my future is of the world. Mi historia es de África, mi pasado es de las Indias occidentales, mi presente es de Inglaterra, mi futuro es del mundo. Es una leyenda sobre la esclavitud. Ya debemos saber que la esclavitud se abolió en casi todos, o prácticamente todos los países a mediados del siglo XIX, alrededor de 1850, y tenemos aquí una serie de frases, oraciones que utilizan el verbo en pasado aquí en rojo, que nos recuerdan episodios de la historia mundial, de la historia del Reino Unido y también de los Estados Unidos y de las colonias británicas. Vamos a empezar leyendo y traduciendo. The Celts came to Ireland from western France, northern Spain. Los celtas vinieron a Irlanda desde Francia occidental y el norte de España. Romans ruled Britain for 200 years and left roads, cities and Christianity. Los romanos gobernaron Bretaña o Gran Bretaña durante 200 años y nos dejaron como legado carreteras, ciudades y la cristiandad. Many people settled in Britain from many parts of the world. Mucha gente se afincó en Gran Bretaña desde muchas partes del mundo. Por eso Inglaterra, Gran Bretaña y también Estados Unidos es multicultural. The Pilgrim Fathers set sail on the Mayflower in 1620. Esto nos habla de la historia de Estados Unidos. Los padres peregrinos, que fueron los primeros fundadores de América del Norte, emprendieron su viaje en barco a bordo del Mayflower, que así se llamaba el barco, en 1620. In this industrial revolution, many families went to live to cities from rural areas. En la revolución industrial, muchas familias se fueron a vivir a las ciudades desde las áreas rurales. About 10 million people lived in North America when the Europeans arrived. Alrededor de 10 millones de personas vivían en América del Norte cuando los europeos llegaron. The colonists considered the natives as barbarians. Los colonizadores de América consideraban a los nativos, a los aborígenes de allí, como bárbaros. France sent the first large group of settlers to Canada in the 17th century. Francia envió el primer gran grupo de conquistadores, de personas que fueron a asentarse, colonos, a Canadá en el siglo XVII. Por eso Canadá es un país francófono y anglófono, las dos. Farmers took slaves from Africa to America and they worked in cotton and tobacco fields. Los agricultores, los ganaderos, los agricultores, los granjeros llevaron esclavos de África a América y ellos trabajaron en las plantaciones, en los campos de algodón y de tabaco. Britain needed a place to send convicts and they settled Sydney in 1788. The Aboriginal people lived in all parts of Australia, but they died or were killed and lived in small reserves. A ver, debido al exceso de delincuentes que tenía Gran Bretaña en el siglo XVIII, parte de sus convictos, de sus delincuentes, los mandó a prisiones en Australia. Fueron colonizando esa isla. Entonces, Gran Bretaña necesitaba un lugar para mandar a sus convictos, a sus delincuentes, y los afincaron, los asentaron en Sydney en 1788. Los aborígenes vivían en todas las partes de Australia, pero murieron o fueron aniquilados y vivieron en pequeñas reservas. Many Irish emigrated to America in the 19th century because of the great famine caused by potato problems. A ver, muchos irlandeses emigraron a América en el siglo XIX a causa de la gran hambruna
La gran hambruna fue la escasez de alimentos y sobre todo de patata, era la alimentación que ellos tenían sobre todo, entonces causada por la problemas de patata, es decir, la inexistencia de ese alimento. Entonces, pues muchos irlandeses emigraron a los Estados Unidos. Por último, Jewish refugees started a new life in the United Kingdom and the United States of America in the 1930s and after 1945. Los refugiados judíos empezaron una nueva vida en el Reino Unido y los Estados Unidos de América en la década de los 30 y después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay mucha población judía, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Bien, hemos dado un repaso importante a la historia con el pasado. Aquí lo dejamos, hemos acabado ya el tema 3. Entonces les emplazamos ya a seguir haciendo actividades del foro y a seguir estudiando.